vamos a contar. Y nos llamó mucho la atención justamente cuando en el día de ayer recordábamos un episodio extremadamente violento protagonizado por Gendarmería y Prefectura hace 25 años en la provincia de Corrientes, y recordábamos un poco ese hecho, ¿no? Estamos hablando de un episodio muy violento vivido en Orán, donde aparentemente hubo una represión muy fuerte por parte de Gendarmería a un grupo de personas que trabajan en el comercio fronterizo. Pero bueno, para hablar de esto con propiedad y con conocimiento, en línea está la productora, escritora, conductora televisiva Victoria Boedo, colega nuestro desde Salta y Jujuy, de alguna manera, porque se desempeña en toda esa zona, y le agradecemos enormemente que tenga la amabilidad de atendernos en esta tarde. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo te va? Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Alicia, Miguel, buenas tardes. La agradecida soy yo por el contacto. Y sí, una jornada muy compleja se viene viviendo en lo que va del día en nuestra zona, en nuestra ciudad, porque es una situación que ya viene en realidad anticipándose desde hace varios días con la llegada de todo lo que fue el Plan Güemes, este plan que fue anunciado con bombos y platillos por el Gobierno Nacional. Tuvimos la visita de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en conjunto con el gobernador Gustavo Sáenz, que vinieron hasta la zona de la, no por nada denominada frontera más caliente del país, es la frontera de Aguas Blancas con Bermejo, específicamente a 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en donde estamos en este momento, una de las localidades más grandes del norte de la provincia de Salta, y que de hecho ha sido noticia en todo lo que va del 2024, en realidad es una situación que ya viene de hace décadas, pero sobre todo este año ha sido mencionada varias veces en medios nacionales en nuestra ciudad, justamente por las diferentes situaciones relacionadas con el narcotráfico. Es así al punto que desde el Gobierno Nacional habían prometido algún tipo de cambio en todo lo que es el control de la frontera. A diario por esta frontera estamos hablando de que pasan por lo menos entre 3.000 a 5.000 personas todos los días traficando mercadería, que son los conocidos trabajadores de frontera, los bagalleros, pero que es básicamente, lo decíamos recién en otra nota con otros colegas de Neuquén, que son los trabajadores informales lo que terminan muchas veces moviendo la economía regional del norte de la provincia, y que, a ver, por un lado desde Nación se hablaba de que el Plan Güemes tenía con el objetivo únicamente de combatir lo que es el narcotráfico, la trata de personas y controlar en cierta manera el comercio ilegal. Lo cierto es que en los últimos 10 días, desde que este plan ha sido implementado, con obviamente la llegada de casi 300 efectivos al norte de la provincia de Salta, las cosas han cambiado, pero que han terminado siendo mucho menos flexibles con los trabajadores de frontera, que, para que la gente del otro lado entienda, es el que pasa muchas veces en la espalda, en bultos muy pesados, o inclusive en los gomones, la mercadería que muchas veces después podemos conseguir en la Salada y que podemos conseguir en las diferentes ferias, que en todas las provincias están estas ferias donde uno muchas veces consigue la mercadería mucho más barata que si la vas a comprar al centro de tu ciudad. Es así que esta gente pasa todos los días, y obviamente dentro de estos trabajadores que pasan zapatillas, celulares, los artículos de temporada y algunas otras cosas, también encontrás lo que van directamente a llevar mercadería ilegal. Ya estamos hablando del ámbito del narcotráfico, sí, obviamente cocaína, marihuana, y que después son los grandes titulares que vemos en todas las noticias. Patricia Bullrich prometió venir a combatir esto. Lo cierto es que anoche puntualmente se enfrentaron 80 trabajadores de frontera que acá en la zona se dividen en un subgrupo que se los conoce como chancheros. El chanchero barra coquero es aquel trabajador de frontera que se dedica específicamente a llevar los bultos con las hojas de coca. La coca que forma parte de la cultura milenaria de todos los norteños y que consumen, y que de hecho tampoco está considerada como una droga por ley provincial y nacional, no está considerada. Sería algo así como, transportar, no sé, hojas de tabaco. Exactamente. O no sé qué sería el camionero, el chofer, la hoja de coca, que a ver, que sí, obviamente que después tenés el otro proceso que a partir de la hoja de coca
tras muchos procesos químicos obtenés la cocaína. Pero acá en el norte vos vas a la despensa del barrio o a cualquier negocio del centro y le pedís una bolsa de coca que, por ejemplo, hasta viene saborizada, de maracuyá, de sabor chicle, de sabor Monster y un montón de otros sabores que han ido variando en el tiempo, y que la gente la usa prácticamente para, muchas veces, poder terminar la jornada laboral, porque te quita un poco lo que es la sed, el hambre, te mantiene un poco despierto, porque tiene diferentes propiedades, y también se lo utiliza inclusive en algunas infusiones o preparaciones para poder aliviar ciertas dolencias, y que acá, bueno, la gente, como te decía recién, la suele utilizar de manera muy frecuente y se la ve en todos los ámbitos y clases sociales. Esta gente es la que se dedica a pasar estos bultos con las hojas de coca, que después son distribuidas en todo el norte del país, y se enfrentaron con personal de gendarmería. Acá hay diferentes versiones. Eso quería preguntarte, porque se habló de una víctima fatal incluso en algunos... Esto es real. Esto es real, tenemos las imágenes. Particularmente nosotros hemos tapado obviamente la cara de este hombre por respeto a la familia y por también respeto a lo que es la sensibilidad del público, ¿no? Pero hay inclusive videos en donde se observa a esta persona tendida en el suelo con los compañeros alrededor, un hombre que recibió un golpe muy fuerte en el cráneo y que eso fue lo que ocasionó la muerte, por lo menos es el motivo preliminar de lo que se habla. En este momento el cadáver está en la morgue judicial y bueno, están a la espera de una autopsia que concluya realmente cuál fue el motivo de la muerte. Patricia Bullrich anuncia en sus cuentas, en sus redes sociales, que este hombre era un narcotraficante. Lo cierto es que acá quienes lo conocen aseguran que es un trabajador, que en realidad los bultos ni siquiera eran de él, que él tiene lo que se conoce como un patrón, que es la persona que tiene varios bagalleros, varios trabajadores de tontera que le pasan la mercadería a cambio de un monto por bulto. Esta persona únicamente llevaba los bultos, los pasaba desde Bolivia. Es como un flete, digamos, solo que es un ser humano que transporta, no un vehículo, claro. Exactamente, un flete humano que llevaba la mercadería. Pero Gendarmería Nacional y la Fiscalía y obviamente todo lo que es la versión oficial de la parte de esta historia aseguran que se trataba de un narcotraficante, que adentro de los bultos habían paquetes rectangulares con una sustancia que ante el narcotest realizado resultó positivo a cocaína. Y después está la versión de la gente que estaba ahí, los familiares y todos los vecinos, que acá no deja de ser, más allá de que es una de las localidades más grandes del norte de la provincia de Salta, no deja de ser una ciudad chica en donde la mayoría casi nos conocemos. Entonces acá la gente, ¿qué es lo que está diciendo? No, era un trabajador que simplemente llevaba hojas de coca, no era un narcotraficante, porque aparte esta gente se defendió con piedras, el narcotraficante se defiende con armas. Y con armas de gran porte. Victoria, eso sí. que está bueno esto que planteas, porque algunos medios, hasta, no sé, uno abre página 12 que está contando ahora, y se cuida de usar la palabra represión. ¿Por qué no aparece claramente esto acá? Porque es eso, digamos, ¿no? La represión de la Gendarmería contra este grupo de trabajadores. ¿Cómo se está contando también eso en la provincia? No se habla de represión, y me hago cargo de esto que digo, porque la otra versión que les mencionaba recién, la versión extraoficial, la versión que circula de boca de los mismos trabajadores de frontera, era que a raíz de que llegó el Plan Güemes y llegaron los efectivos, en los últimos días vinieron incautando no solamente varios kilos de drogas, sino también mercadería. Entonces se empezó a hablar de que iban a cortar el paso, que la Gendarmería no iba a permitir que absolutamente nadie pasara ningún tipo de mercadería. Ante eso, ¿cuál fue la reacción de la gente, de los mismos trabajadores, de esta gente que se dedica específicamente a la hoja de coca? Dijeron, vamos y agarramos a todos los que están en el puesto 28, pasamos en patota, de hecho eran 80 las personas que habían decidido pasar con los bultos, con todos los bultos en horas de la madrugada, con el objetivo de sorprender a quienes estuvieran en ese momento de turno en el escuadrón 28. ¿Qué fue lo que pasó? Esa información se filtró, llegó a oídos de Gendarmería.
generalmente son menos de 20 efectivos de Gendarmería los que están en este puesto, y cuando esta gente llegó con todos los bultos, se dieron con que en realidad habían muchísimos más efectivos de Gendarmería armados hasta los dientes, y que directamente al ir al enfrentamiento, Gendarmería dio la voz de alto, se enfrentaron, y ahí es donde comienza esta gresca, en donde la gente respondió con piedras, tenían algunos cuchillos también, y la Gendarmería directamente sacó las armas. Ellos hablan de balas de goma. Lo cierto es que hay 2 heridos que están en este momento saliendo de cirugía. Acabo de comunicarme con el gerente del hospital referencial de la zona, que están con vida, con pronóstico reservado, pero que entraron a cirugía justamente por una herida de bala, lo cual ya nos está hablando de que no era de armas goma diferentes. Claro. Habían de goma, balas de goma, y habían balas de verdad, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la ruta está completamente cortada. De hecho, durante toda la mañana hubieron tiros y enfrentamientos entre efectivos de la policía de la provincia, efectivos de la policía federal y los trabajadores de fronteras que quieren pasar, porque lo que es el puerto de Chalana está totalmente paralizado, no se mueve nadie. Y por eso es que ahora lo que están pidiendo es que se resuelva la situación para que no ocurran estos cortes de rutas que perjudican económicamente a decenas de familias de la zona que viven al día y que se dedican a esto. Lo que pasa es que también ahora ya no se puede cortar la ruta técnicamente, ya es ilegal, ya no se pueden manifestar. Entonces técnicamente no es una represión lo que está realizando la fuerza, si esta gente, según las nuevas perspectivas a nivel nacional, están incumpliendo la ley. Claro. Me gustaría, Victoria, que nos ubique geográficamente de nuevo, porque mucha gente quizá tomó la entrevista a mitad de camino y no sabe de qué lugar de Argentina estamos hablando. De la frontera entre Bermejo, Bolivia y Aguas Blancas, ubicados en el norte de la provincia de Salta. En este momento estamos en San Ramón de la Nueva Orán, a 50 kilómetros con la frontera y a 30 kilómetros de lo que ocurrió este enfrentamiento entre Gendarmería Nacional y los trabajadores de frontera. Victoria, ¿y cuál es la postura y la intervención del gobierno provincial en este conflicto? Ha tenido una mirada bastante particular, porque tenemos que, nosotros si hablamos de la postura del gobierno provincial, tenemos que pensar directamente en el contexto socioeconómico. El contexto socioeconómico del norte viene en decadencia, no desde ahora, sino desde hace décadas. Estamos hablando del norte de Salta, en donde todavía hay gente que no tiene electricidad o que no tiene acceso al agua, servicios básicos para cualquier otra persona. En cualquier otro lugar del país quizás es algo totalmente normal, están hablando de inteligencia artificial y todos los avances que están llegando, y acá en el norte hay gente que todavía no depende de que vaya un camión para que les llene la bomba de agua. Un contexto socioeconómico en donde el 95% de lo que es la localidad de Aguas Blancas vive del trabajo ilegal de lo que produce la frontera, y el resto del departamento, en su gran mayoría, te diría en un casi 80%, también depende de lo que es el comercio ilegal. Entonces, ante eso, la gran pregunta fue, ¿qué pasa cuando llegue esta gente? ¿Qué pasa cuando lleguen los más de 100 efectivos de las fuerzas federales? ¿Qué pasa con el trabajador de frontera, con el que lleva un bulto de ropa interior, un bulto, no sé, un fardo de zapatillas? ¿Qué es lo que pasa? El gobierno provincial intentó asegurar por todos los medios habidos y por haber, inclusive lo dijo el propio ministro de gobierno, estamos hablando de Ricardo Villada, que aseguraron que en realidad ellos venían acompañando al gobierno nacional con un objetivo único de combatir el narcotráfico y la trata de personas, que no iban a tocar o a ir en contra de lo que es el bagallero, el comercio de frontera, el comercio ilegal, que ellos no lo llaman ilegal, lo llaman comercio desleal, pero que sí iban a intentar controlar el bagallero, porque claro, de 10 bagalleros que te pasan un fardo de mercadería, tenés por lo menos 2 que en medio de la mercadería te pasan droga. Entonces, en ese objetivo de intentar combatir el narcotráfico, iban a controlar lo que es el comercio ilegal o los trabajadores de frontera. ¿Por qué? Porque saben y son conscientes que si cierran la frontera, por más que al resto del país le pueda parecer una locura, por más que sepamos que el comercio ilegal afecta
en cierta manera a todo lo que es el comercio legal, al comerciante que paga impuestos, al que paga alquiler, teniendo en cuenta que Salta es la segunda provincia con alquileres más caros adentro de lo que es el país. Pero además esto que contás, Victoria, para nosotros que vivimos acá también en la frontera, claro, que acá tenemos paseros, que sería nuestra versión del bagallero, digamos. Claro, y ni que hablar en la zona de la Triple Frontera, es como que vengan y en la zona de la Triple Frontera, o acá en el puente internacional que une Posadas con Encarnación, empiecen a evitar o impedir que crucen los que transportan con las motos, por ejemplo, ¿no? Que hay una cantidad de bagalleros en moto. Sí. Realmente es muy fácil de entender para quienes vivimos en la frontera lo que está pasando. Exactamente. ¿Qué pasa con todas las personas que viven, que quizás no pasan la mercadería, que no son o no hacen el trabajo de paseros, bagalleros, pero que de repente tienen el remis, el restaurante, el alojamiento, que les brinda un servicio a todas estas personas y que terminan viviendo de manera quizás más indirecta de lo que es el comercio de frontera? Entonces, el gobierno provincial hoy no cuenta con las herramientas bajo ningún punto de vista de brindar una infraestructura que dé herramientas de trabajo genuino, de trabajo en blanco, de trabajo registrado, porque acá el que no trabaja en la frontera y trabaja en negro gana miserias y te enfrentas a una realidad en donde tenemos alquileres que sobrepasan los 300.000 pesos, que en la gran mayoría ya te piden el precio en dólar billete, ni siquiera al cambio, y estamos hablando de casas de barrios que te cobran 500.000 pesos por mes y te pagamos la luz, la energía eléctrica más cara del país también. Entonces, cuando vos te pones a ver los sueldos que son decadentes y nefastos en comparación al costo de vida, mucha gente termina eligiendo la frontera porque es una manera más rápida de generar ingresos. Es la misma gente que te pasa un bulto, la que también por ahí después te termina vendiendo en las redes sociales un conjunto de ropa interior o un juego de platos o lo que uno se imagine, y que termina tratando de llegar ni siquiera a fin de mes, al fin de semana. Se cierra la frontera y toda esta gente se queda sin la posibilidad de llevarle un plato de comida a sus hijos en la casa. ¿Y qué respuesta va a dar el gobierno? Acá, por ejemplo, hay mucha gente que está esperando cobrar el aguinaldo o cobrar el sueldo ahora que cambió, digamos, también se apreció de nuevo nuestros pesos para ir al supermercado del otro lado. Claro, de Encarnación. La Encarnación. Porque de nuevo conviene comprar cosas del supermercado a ese nivel. Bueno, acá nos pasa más o menos lo mismo desde hace unos meses. De hecho lo mostrábamos también en el medio nacional, que hay productos de primera necesidad que son mucho más baratos del otro lado de la frontera que son producción argentina. Por ejemplo, el papel higiénico. El papel higiénico, que es de una marca nacional, vos acá lo pagás entre 3.000 a 7.000, 8.000 pesos, dependiendo de la cantidad de unidades que tenga el paquete. Vos conseguís un paquete de 2 unidades de un papel higiénico de muy buena calidad, perfumado, texturado y con todos los chiches habidos y por haber, en 2.500 pesos. Claro. Cuando acá en el supermercado eso mismo te sale 8.000, 9.000 pesos, una marca argentina. Pasa lo mismo con el arroz, pasa con muchos. Es más, ahora inclusive en los últimos días se generó una polémica por la diferencia de precio de la Coca-Cola. Vos ves las botellas, es exactamente igual, cambia el gusto y cambia el precio. Claro. Bueno, la verdad que el tema es bien complejo, por cierto, Victoria. Probablemente volvamos a molestarte porque acá hay un tema que recién empieza. Hay una víctima fatal, acusada de narcotráfico. Habrá que ver exactamente qué pasó y quién es el autor de esta muerte, si es que alguna vez lo vamos a saber. Acá hay un tema que recién comienza a desarrollarse. Así es que si y además hay un rol de los comunicadores, porque el gobierno nacional ahora va a sostener una versión que pueda justificar el despliegue que hicieron. Matamos un narcotraficante, claro, ese va a ser el relato. De hecho, es un poco lo que dice el Bullrich y el gobernador de tu provincia en ese sentido. Obviamente que van a intentar justificar una muerte, lo tienen que sostener bajo cualquier punto de vista, ellos tienen que dar una versión. Lo cierto es que como comunicadores, más allá de que entendemos, como decíamos recién, que puede llegar a ser el comercio ilegal, como así lo llaman, el que está, y a ustedes les debe pasar exactamente lo mismo, el que está en la calle, el que ve la gente, el que ve la pobreza que hay en estos lugares, entiende que muchas veces quizás no es la alternativa
pero que es la única realidad viable por el momento. Y cuando el gobierno se quiere lavar las manos, también hay que decirlo, porque una cosa es la utopía que ellos puedan planificar a nivel nacional, otra cosa muy distinta es lo que pasa en la calle, lo que pasa todos los días y lo que se trata de ocultar. Hoy sabemos que hay una familia que se quedó sin un papá, que hay hijos que no van a tener a ese papá de vuelta, que hay un hombre muerto que además, no solamente que terminaron con la vida de esta persona, sino que también, si realmente es mentira lo que ellos sostienen de que es narcotraficante, están ensuciando la memoria de este hombre y el apellido de esta familia, por supuesto, ¿no? Entonces eso es lo que hay que combatir, e informar con la verdad, obviamente, más allá de que muchas veces puede incomodar, más allá de que muchas veces los trabajadores de frontera se molestan, inclusive con nosotros, por mostrar esta realidad, pero siempre lo aclaramos, no es en contra del trabajador, del que pasa un fardo de ropa interior. Estamos acá en contra de la gente que se aprovecha de la vulnerabilidad y de la pobreza de los vecinos salteños. Victoria, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Buena jornada. Igualmente. Victoria Boedo, periodista salteña, contándonos de este hecho que nos enterábamos, bueno, Miguel bien lo decía, ¿no? Con muy poca, escasísima trascendencia, recién ahora están empezando a contar algunos medios nacionales, y este polémico Plan Güemes, que con mucha espectacularidad la ministra Patricia Bullrich fue a Salta con en este caso acompañada ella de Gustavo Sáenz, gobernador de esa provincia, para presentarnos